Buenos días, hermanos. Que el Señor los continúe bendiciendo. No hay un lugar mejor para estar que en la casa del Señor, como dice la palabra. En esta mañana me corresponde hacer la introducción a la carta a los Hebreos. Esta carta es riquísima, riquísima. La palabra hebreos significa quien pasó del otro lado. También es el antiguo nombre que se le daba a los israelitas y cuyo idioma también es hebreos. Hay muchos pasajes que apoyan esto, pero si alguno lo quisiera, yo se los puedo pasar después del material. Las características generales de la carta a los Hebreos: la carta no tiene destinatario ni tiene autor, pero según las características de la carta, se le atribuye primero que nada, el autor se le atribuye a Lucas, a Apolos, a Pablo, pero el que más posibilidades tiene de haberla escrito es Pablo, por el dominio del idioma que tiene la carta, por el conocimiento del Antiguo Testamento, porque a lo largo de los 13 capítulos que tiene Hebreos, es citado el Antiguo Testamento prácticamente en toda la carta, y además de que al final de ella, Pablo hace, en la carta al final se hace mención de Timoteo, que era una de las características que tiene las cartas de Pablo. Y bueno, yo en lo personal también creo que sí es Pablo. Cuando uno lee Hebreos, la pasión con la que se encuentra uno en esa carta y la fuerza con la que está escrita es muy característico de las cartas de Pablo. La fecha de redacción de la carta está entre el 65 y el 70 después de Cristo. Y las razones de encontrar estas fechas sí es porque esto ocurrió después de la asunción de Cristo, que fue 30 años después de Cristo, y antes de la destrucción de Jerusalén, que fue en el 70 después de Cristo. Los propósitos de la carta, primero que nada, es proclamar la supremacía de Cristo. Es el primer propósito de esta carta. El segundo es exhortar por medio de las enseñanzas. Él da consejos y recomendaciones prácticas con el tema de afianzar la fe de los cristianos que en ese momento estaban pasando por unas situaciones bastante difíciles, y ellos estaban tentados a regresar a lo antiguo, a sus antiguos ritos, a lo que ellos practicaban antes de conocer a Cristo. También fortalecer su fe es otro propósito. La carta los exhorta a que no olviden que Cristo es el único camino que hay. En cuanto a los temas sobresalientes de la carta, el primero que vemos es la superioridad del Hijo. Los primeros versos son muy claros en cuanto a que Dios ya les había hablado de muchas maneras al pueblo, porque esta carta es dirigida a los judíos que se habían convertido a Cristo. Entonces, ellos sabían de qué estaba hablando el autor, porque por medio de los profetas Dios les había hablado de muchas maneras, pero ya este era el mensaje culminante, porque les había hablado de muchas maneras en el Antiguo Testamento, pero ahora estamos en un nuevo pacto que es en Cristo Jesús. Y él habla de que Jesucristo es igual en todo al Padre.
la carta inicia dando estas afirmaciones. Y para apoyar voy a leer el versículo 1 del Salmo 110. Dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y hay bastantes versículos que apoyan esto porque, como les digo, el autor estaba aquí manejando lo que las profecías mesiánicas, lo que hablaba en el Antiguo Testamento. Dice que el Hijo es superior a los ángeles. Aquí, perdón, estoy en Hebreos del capítulo 1 al 4. El Hijo es superior a los ángeles. Dice, era para demostrar que Jesús es superior a los ángeles y a la creación eterna. Y cita muchos pasajes del Antiguo Testamento. Voy a leerles Primera de Crónicas 17:13. Dice: seré para él como padre, él será para mí un hijo. No apartaré de él mi misericordia, como hice con aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será para siempre. Cuando el autor afirma estas cosas es porque los judíos, si algo argumentaban, era que Jesús no era Dios. Y en este caso entonces el autor se preocupa por esta parte de que ellos tengan claro que Jesús es Dios. También les dice que Jesús es superior a Moisés. ¿Y por qué el autor pone estos ejemplos? Porque, como les decía antes, ellos conocían muy bien lo que es lo que nosotros conocemos ahora como el Antiguo Testamento. Dice, el autor hace la diferencia entre Jesús y Moisés. Dice: Moisés fue siervo en la casa de Dios, pero Jesús es constructor y la casa somos nosotros. La casa de Dios incluye la idea de familia, pueblo de Dios, que abarca tanto a Israel como a la iglesia, o sea, como hasta nosotros, ¿verdad? También otro tema sobresaliente en esta carta, les recuerdo que esto es una introducción a la carta de Hebreos y estos temas se van a desarrollar más en las próximas semanas. El segundo tema sobresaliente es que Jesús es el gran sumo sacerdote. En esta parte de Hebreos se marca el antes y el después del Antiguo y el Nuevo Testamento. Lo del Antiguo Testamento era imperfecto y transitorio. Y en el Nuevo Testamento Jesús es el sumo sacerdote de una vez y para siempre. Entonces el autor hace esa diferencia y menciona el sacerdocio de Aarón, que está en Levítico 8, que allí fue donde Aarón y sus hijos fueron consagrados como sacerdotes. Y hace la diferencia en este versículo de Hebreos 7:28 que dice: la ley constituye sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento posterior a la ley constituye al Hijo perfecto para siempre. Y nos muestra a Jesús como mediador de ese nuevo pacto. El concepto de mediación se va desarrollando a través de toda la Biblia y por medio de todos los tipos y sombras llega hasta su máxima y definitiva expresión, que es en Cristo, Dios y hombre verdadero. Aquí vemos que desde el principio, desde Génesis, Dios hubo mediación de Dios a través de la historia de diferentes formas, pero culmina con Jesucristo, nuestro Salvador. También habla de que Jesús es el Cordero que quita el pecado de todos.
Y voy a leerles Isaías 53:5, que este versículo lo conocemos la mayoría o todos, que dice: mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz cayó sobre él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Como vemos, el autor va desarrollando su carta citando y citando el Antiguo Testamento. También que Él es el Verbo, porque Dios se encarnó, hecho hombre, pero eso no lo dejó, no significa que dejó de ser Dios. Él siguió siendo Dios y hombre, pero tenía que ser encarnado para venir a la tierra y morir y resucitar por todos nosotros. Él nos justifica también. Dice Romanos 3:26, con miras a manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo, y el que justifica al que es de la fe es Jesús. Y hay muchos pasajes que apoyan esto. Él también reconcilia, Él trajo la reconciliación. Por medio de Él reconcilia consigo todas las cosas, dice en Colosenses 1:20. Entonces, en estas características que da la carta, nos está hablando de que el antiguo pacto fue pasajero y este logra lo perfecto por medio del nuevo pacto por medio de Jesucristo. El número 3, el tema sobresaliente número 3, es la fe y la fortaleza en el sufrimiento. Ya aquí estamos en Hebreos 10 hasta el capítulo 12. En esta parte, la carta nos da razones por las que debemos de ser fieles a Dios. Primero, habla muy claro de que Jesús pagó el precio en la cruz y que ahora tenemos libertad para llegar al lugar santísimo y que ya no hay que hacer todos esos ritos que se hacían en el Antiguo Testamento. Él es nuestro sumo sacerdote y ya no hay nada que impida acercarnos a Dios confiadamente. Somos limpios de pecado, ya no hay que hacer esos sacrificios que se hacían todos los días, sino que somos limpios de pecado por medio de la sangre de Jesucristo. Dice Hebreos 10, el verso 19 y 20. Así que, hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. O sea que es clarísimo cómo Él, por medio de su sacrificio, nos abrió entrada al trono celestial, pagó el precio por nosotros y podemos llegar a Él sin ningún intermediario más que por medio de Jesucristo. El capítulo 11 de Hebreos da una lista de hombres que a través de la Biblia tuvieron fe, creyeron en medio de y no importando. O sea, la fe, el Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Confiar totalmente en Dios aunque no le veamos y creer que vamos a recibir lo que Él nos ha prometido, siempre y cuando bajo su voluntad. Y inicia una lista en Hebreos 11, donde inicia con la creación, sigue hablando menciona a Enoc, que caminó con Dios, habla de que por la fe Noé fue obediente, también menciona la promesa que Dios le dio a Abraham de un hijo y una gran descendencia. También dice que ellos sabían, tenían claro que eran extranjeros y peregrinos
y que estaban esperando una patria celestial. Y nosotros, hermanos, yo les pregunto, ¿esperamos nosotros esa patria celestial o nos aferramos tanto aquí que nos olvidamos de lo que Dios nos ha prometido? Ellos lo tenían clarísimo, que aquí eran peregrinos y extranjeros. También se da la orden, él menciona la orden que le da Dios a Abraham de sacrificar a Isaac, que sabemos que esto fue una prueba de fe para Abraham. También por la fe Isaac bendice a Jacob y a Esaú, sus hijos. También el autor menciona a Moisés, que Moisés escoge a los de su pueblo semejante a Cristo y prefiere el sufrimiento que esto implica. El pueblo judío salió de Egipto, celebraron la Pascua, pasaron el Mar Rojo bajo la dirección de Moisés. Menciona la caída de los muros de Jericó. Él menciona a Gedeón, a Barak, a Sansón, a Jefté, a David, y habla de los que experimentaron prisiones, azotes, muerte y dieron buen testimonio. No recibieron lo prometido, pues Dios tenía algo mejor para ellos. Es tremendo cómo el autor en este capítulo de Hebreos recorre gran parte del Antiguo Testamento y lo resume en tan poquitos versículos. Hechos 20:24 dice, estamos con lo de los hombres que menciona el capítulo 11, ahora pasamos al capítulo 12 y el autor dice que nuestros ojos deben de estar puestos en Jesús, para lograr llegar a la meta, hermanos, para lograr, si no tenemos los ojos puestos en Jesús, no lo vamos a conseguir. Las circunstancias de la vida, las situaciones, las pruebas, las cosas que nos suceden, no nos dejarían llegar, hermanos, si nosotros no tenemos fe y convicción y tenemos clara la meta que está en Cristo Jesús. Hechos 20:24 dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Hermanos, de verdad que tenemos que tomar a Jesús primero que nada y todo lo demás es mínimo. Jesús sufrió la cruz y está sentado a la diestra del Padre. Filipenses 2 del 5 al 11 resume cómo Jesús se despojó a sí mismo, renunció a todo, murió por nosotros, resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Y Él nos dio eterna salvación. Él es el autor de la salvación, Jesucristo. El autor también menciona la disciplina. La disciplina no es una palabrita que nos hace mucha gracia, pero es necesaria, hermanos. Tenemos que pasar por la disciplina muchas veces para aprender, para crecer, porque dice la palabra en Hebreos 12, del 6 al 7, dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. También hace una advertencia a los que rechazan la gracia de Dios. Cuando hace esta advertencia la hace a los que ya han conocido al Señor.
Hebreos 12:12 dice, por eso, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Hermanos, nosotros no podemos andar ahí así como un pie afuera y otro adentro. El Señor nos llama a no salirnos del camino. También aquí en este capítulo 12, el autor habla de la santidad, porque como dice la palabra, sin la santidad nadie verá al Señor. El cuarto tema y último que habla la carta de los Hebreos son instrucciones que da el autor de cómo vivir una vida cristiana. Y esto en el capítulo 13. Habla del amor fraternal, el amor que debemos de tenernos unos a otros, hermanos. El amor verdadero, el amor que viene del Señor. Porque dice la palabra que el amor lo soporta todo. Si nosotros no tenemos amor unos por otros genuinos, hermanos, no podríamos cumplir y obedecer a lo que el Señor nos ha llamado. Y lo más básico que es compartir, hermanos, compartir unos con otros y vivir en paz unos con otros. También dice que debemos de ser hospitalarios, compartir las necesidades de los santos y practicar la hospitalidad. En esta carta el autor habla de acordarse de los presos, y es porque habían muchos cristianos que habían sido encarcelados por causa de su fe. Entonces él les decía, no se olviden de ellos, visítenlos, oren, eso es parte del amor fraternal que debemos de tenernos. Habla de la fidelidad en el matrimonio. Dice en Efesios 5:33, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Aquí estamos hablando de fidelidad mutua. Menciona la avaricia. Dice que nosotros debemos tener contentamiento. No es que vamos a estar ahí pasivos, pero sí no afanarnos y no pretender acumular riquezas. Busqué lo que significa la definición de la palabra avaricia, y dice que es afán de poseer muchas riquezas por el solo placer de atesorarlas, sin compartirlas con nadie. Todo esto contradice lo que Dios nos ha llamado a hacer, que es compartir, dar. Entonces el autor aquí menciona y recalca mucho lo que es sobre la avaricia, que no estemos en ese afán de solamente acumular riquezas. También habla de la obediencia a los pastores. En Hebreos 13:17, la primera parte del versículo dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Aquí el autor habla de que nosotros nos sujetamos a los pastores, a nuestras autoridades, porque los pastores no están ahí porque a ellos se les ocurrió. Los pastores tienen un llamamiento que es de muchísima responsabilidad, porque ellos van a ir a dar cuentas de cada uno de nosotros. En el caso de nuestros pastores, ellos tienen que ir a dar cuentas al Señor. Hermanos, nosotros creo que debemos de ser respetuosos, sujetarnos, es parte de la obediencia. Y voy a leerles
Hechos 20:28. Dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Eso es un llamado que el Señor le hace a los pastores. Y es un llamado de muchísima responsabilidad. Si uno como cristiano, que no está en un cargo de estos, sabe que tiene que darle cuentas a Dios por los hijos, por las personas a las que uno debió haberle hablado de Cristo y no lo ha hecho, y ya eso es una gran responsabilidad. Imagínense la de los pastores. En la despedida de esta carta, el autor les recuerda la obra de Jesús, su muerte, su resurrección, y por tanto el nuevo y eterno pacto que Él hizo con nosotros. Dice que Jesús es nuestro pastor y por tanto nosotros somos su rebaño. Para concluir, hermanos, el autor de Hebreos les habla claramente con una verdad fundamental, que Cristo es el que pagó el precio por cada uno de ellos y abrió ese camino nuevo. Pacto que les acerca a Dios de una vez y para siempre. Ya no son necesarios los antiguos ritos. Y aunque tuvieran aflicciones por causa del Evangelio, Dios les da una vida, les da una promesa eterna. El mensaje de Hebreos también aplica para nosotros, no era solo para ellos. No olvidemos el sacrificio de Jesús, no olvidemos ese nuevo pacto. Nosotros también tenemos una carrera por delante y nuestra meta principal es Jesucristo, hermanos. Nosotros no podemos estarnos moviendo ni a derecha ni a izquierda, ni devolviéndonos a nuestros antiguos caminos, a nuestros antiguos pecados o cosas que practicábamos, hermanos. Nosotros, la meta nuestra está en Cristo Jesús, en la vida eterna. Y tenemos que seguir hacia el frente y no desviarnos hacia ningún lado. No sé si alguien tiene algo que aportar o alguna pregunta que hacer. Está claro que Jesús, por medio del nuevo pacto, terminó con todos esos ritos y todas esas cosas imperfectas que se practicaban, que Él es perfecto y que vino a abrirnos la entrada al trono celestial por medio de Él. Muchas gracias, que el Señor les continúe bendiciendo.